Todos tenemos algún tipo de inseguridad o hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Puede ser el mentón, puede ser la nariz, pueden ser los ojos, puede ser las orejas que las tenemos hacia enfrente. O sea, una cierta cantidad a lo mejor de inseguridades. Antes, tal vez en los 70s, ¿no? La nariz se trataba solo por amputación. O sea, entre más cortabas y más delgada o más afinada querías dejar la nariz, era mejor. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Soy el doctor Ismael Dicochea. Bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es rinoplastia. Y qué mejor que tener una invitada de lujo, la doctora Carla Denise Eulogio Reyes. La doctora es otorrinolaringóloga y es especialista en cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica facial y rinoplastía estética y funcional. La verdad que viendo ahí sus redes sociales, pues la doctora es experta en este tipo de cosas. Entonces, pues doctora, bienvenida a este su podcast. Gracias, Ismael, un gusto estar aquí contigo. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué hablamos de cirugías de nariz? Bueno, cirugías estéticas es el boom aquí y en todo el mundo. De hecho, México está en el tercer lugar a nivel mundial después de Estados Unidos y Brasil en cantidad de cirugías plásticas. Entonces, la cirugía de nariz es una cirugía estética que va incluido dentro de estas. Y las cirugías faciales, que se hacen más o menos entre 200 y 300 mil cirugías al año en México, pues la cirugía de nariz pues es la principal, ¿no? Entonces, ¿quién puede recibir una rinoplastia o qué es la famosa rinoplastia? Bueno, la rinoplastia como tal es la modificación de nuestra nariz, ¿no? O sea, hablamos o separamos a veces el concepto entre rinoplastia, rinoseptumplastía, septumplastía, ¿no? Generalmente cuando hablamos únicamente de septumplastía, pues la corrección funcional de la parte del famoso tabique, ¿no? Sí. Septum nasal. Una rinoplastia, generalmente estamos englobando únicamente la parte exterior, digamos, huesos propios de la nariz, la parte, digamos, de la punta, ¿no? La meramente estética, que dentro de todo podemos cambiar alguna situación funcional operando únicamente la parte externa de la nariz, y la rinoseptumplastía, ¿no? Que es ya como el que engloba todo, ¿no? Un todo, sí. La parte del septum, la parte de tus cartílagos superiores, inferiores y pues los huesos propios de la nariz, ¿no? Claro. Entonces, generalmente hacemos una rinoseptumplastía, ¿no? Sí, hay pacientes en los que nada más se les hace una septumplastía porque nada más están buscando un cambio funcional, ¿no? Okay. Pero generalmente nos buscan, yo creo que el 90% de los pacientes, aunque lleguen por algo de síntomas, pues llegan también por un querer de mejorar, ¿no? Claro. Ese aspecto estético. Entonces, es eso, ¿no? Englobado en esos tres procedimientos, el más común, rinoseptumplastía. O sea, ya es una parte completa, ¿no? Sí. Inclusive, aunque nada más hagamos una rinoplastia, casi siempre nos metemos al tabique porque los injertos o el material que usamos para hacer una nariz nueva la tomamos pues también del septum, ¿no? Entonces abrimos el tabique para extraer, ¿no? ese injerto para poder formar la nueva nariz. Todos tenemos algún tipo de inseguridad o hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Puede ser el mentón, puede ser la nariz, pueden ser los ojos, puede ser las orejas que las tenemos hacia enfrente. O sea, una cierta cantidad a lo mejor de inseguridades, y que esto no nada más se presenta en mujeres, o sea, en hombres también es frecuente. Claro. que no les guste o su nariz. Pero ¿qué es más frecuente? ¿Que se acerque la gente por un problema funcional, un problema que tiene de nacimiento o algún accidente, o que se presente por estética? ¿Qué ve más frecuente en su consultorio? En mi consulta, lo estético. Okay. O sea, yo creo que, no sé, de 10 pacientes que llegan a mi consultorio, tal vez 8 pacientes lleguen pidiéndome algo estético junto con algo más. Okay. Ya sea, doctora, quiero mejorar la estética, mi estética nasal, pero además se me tapa la nariz, o además sufro de cuadros rinosinusales, o sea, sinusitis de repetición, o tengo alergias, ¿no? Que tienen algunas otras situaciones crónicas como hipertrofia de cornetes. Solamente 2 pacientes, o sea, el 20% tal vez, me busque únicamente porque tengo una obstrucción o tengo problemas crónicos, pólipos, sé que los tengo desde hace mucho tiempo y quiero componer mi parte funcional únicamente, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Inclusive muchas veces cuando
pues cuando ven las credenciales de uno, a qué se dedica, aunque haya llegado por la recomendación funcional, pues, oiga, doctora, ¿y hay algo que podamos mejorarle a la nariz? Sí. Claro, siempre hay algo, hay que ver las características, los quereres estéticos o mejorías que quisiera el paciente y ya se propone, ¿no? Lo que se pueda hacer y pues sí, yo creo que el 90% acaban con algo estético, ¿no? Ok, entonces la gran mayoría de las personas que se acercan es por no tanto función, sino estético. Sí, o ambos, ¿no? O sea, okay. Sí, o sea... Van de la mano. Van de la mano, pero sí creo que los alienta un poquito más la parte de, sí, voy a mejorar mi aspecto estético, porque siempre les digo yo a los pacientes, realmente la parte de la enfermedad nasal, digo, a excepción de la poliposis, ¿no? Que son enfermedades ya medio feyonas, la parte de la obstrucción crónica, ¿no? Soy un moco diario, doctora, ¿no? Sí. Puedo vivir con ello. Sí. O sea, son cosas no incapacitantes normalmente. Ya sé que me tengo que dormir de este lado porque si lo hago al revés se me tapa la nariz. O ya sé que tengo que hacer este gesto para que se me destape la nariz. Cosas que los pacientes viven con ello y así están con esa calidad de vida que no es la mejor de todas, pero años, ¿no? Entonces, inclusive mucha gente llega solamente por lo estético, se dan cuenta que tienen un problemón funcional. Sí. Los arreglamos y decían, yo no sabía que podía respirar así. Sí, de hecho a nosotros, yo que soy en el área de urgencias, nos ha tocado gente que llega después de un procedimiento quirúrgico y dice, yo pensé que olfateaba, que olía, y la verdad es que hasta después de que me operaron, el primer respiro dije, a la torre, esto es oler, sí. ¿No? Así es. ¿Quiénes no pueden o quiénes no serían candidatos? ¿Hay alguna contraindicación para que alguien no sea candidato a una cirugía estética de nariz? Pues bueno, tal vez no sean muchas las contraindicaciones aquí, más que nada es la situación de salud del paciente, ¿no? O sea, generalmente estas son cirugías controladas, son cirugías selectivas, son cirugías planeadas en donde la prioridad es el bienestar del paciente. Entonces, si tenemos un paciente con comorbilidades en descontrol, si tenemos un paciente con un cáncer activo, si tenemos algún paciente con una situación inmunológica aprendida en ese momento, pues lógicamente no está en primer lugar o como prioridad hacer esa intervención, ¿no? ¿En quiénes se les hace? Pues en situaciones en donde ya se trata base de cráneo, donde ya la poliposis realmente nos está causando un problema mayor en otras zonas anatómicas que finalmente estamos muy cerquita del ojo, muy cerquita del cerebro, ¿no? Pero de ahí en más, yo creo que la parte de quién sí, quién no, es mientras estés en salud y que tengas salud también. Exacto. Psicológica, ¿no? Porque esa es una contraindicación, ahí sí. En cuanto a tratar la situación estética, un paciente dismórfico, hay que tratarlo primero con psiquiatría, ¿no? Uno como que tiende a detectar a los pacientes en donde ya empiezan con esos trastornos y uno también los orienta, ¿no? A ver, por mejor rinoplastia que yo te haga, si tú estás ahorita en un trastorno dismórfico y tú lo sabes porque te empiezan a pedir cambios y cambios y cambios y tú los ves, ¿no? O sea, su ansiedad, su todo, por mejor resultado que tú le ofrezcas a ese paciente nunca va a ser suficiente y va a ser una pesadilla para él como para uno como cirujano. Entonces, no significa que no lo vayas a operar nunca, pero realmente ahí sí hay que manejarnos de la mano con nuestros colegas especialistas, cada uno en su ramo, ¿no? Vámonos al psiquiatra, claro. Vamos a ver el psicólogo, el psiquiatra, y que nos digan cuando tengamos luz verde para poder hacerte este cambio. Porque sí son cambios que, aunque son zonas anatómicas pequeñas, pues cambian mucho, ¿no? Y el paciente sí puede entrar en una crisis cuando no está bien psicológicamente, ¿no? Pero mientras el paciente tenga bien esa parte, ¿no? Su psique. Y la parte física, inclusive, ¿no? Doctora, tengo diabetes, tengo hipertensión, todo eso, sí podemos operarte mientras estés controlado. ¿Quiénes no tampoco? Pues quienes estén fumando activamente, ¿no? O sea, sí yo al menos les pido 2 meses, ¿no? Pero ya si no, 1 mes, que sabemos que el efecto en nuestra arteria, ¿no? Del cigarro puede, del día 1 de tu cigarro, durar hasta 30 días. Entonces, mínimo que tengan ese cese, ¿no? 30 días antes, 30 días después, y si no, también he pospuesto cirugías por eso, por el cigarro. Sí, y qué importante es el manejo multidisciplinario, sí, cuando nosotros nos damos cuenta que el paciente trae un problema no nada más físico, sino emocional. Sé que a lo mejor la cirugía puede ayudarle a sentirse mejor, pero si trae un trasfondo en la parte de atrás de esta persona, trae ansiedad, depresión, ya varias cirugías como lo comenta, a lo mejor pues no va a estar conforme con la cirugía,
se va a ver al espejo y no le va a gustar, y no porque haya sido una mala cirugía, sino porque detrás de esa persona pues, no está bien, ¿no? de la cabeza. Sé que se han mejorado las técnicas quirúrgicas a años, a lo mejor desde que inició la cirugía estética de nariz. ¿Cuál ha sido algún cambio que haya visto ahora que sea en pro del paciente? A lo mejor que no sangre tanto, otras técnicas para ingresar a la nariz. ¿Cuáles han sido? Pues mira, las técnicas para ingresar, digamos los abordajes y todo eso, han sido los mismos siempre, ¿no? Más bien cuáles se ponen de moda, cuáles en el que tú te sientes un poquito más experto, ¿no? Pero yo creo que los cambios más grandes han sido realmente el cómo manejamos de manera estructural la nariz, ¿no? Antes, te digo antes, tal vez en los 70s, ¿no? La nariz se trataba solo por amputación. O sea, entre más cortabas y más delgada o más afinada querías dejar la nariz, era mejor. Y sí, había algunas narices caucásicas, ¿no? Narices con cartílagos fuertes, pieles muy delgaditas, que aunque le cortes, no se te cae, sigue definida. Pero hablando de nuestro medio, y una nariz mestiza, ¿no? Una nariz latinoamericana, en donde la composición de nuestra nariz es bien diferente a los caucásicos, sí, la cirugía que antes se usaba, en donde era amputar tejidos de soporte, en donde era hay que hacer más chiquito el cartílago para que la nariz se vea más delgada en las alas, no nos funciona. ¿Por qué? Porque necesitamos soporte, porque necesitamos estirar nuestra piel, que es gruesa. Entonces ahorita las técnicas pro de la rinoplastia son más eso, estructurales o de conservación, ¿no? Son dos cosas diferentes. Las estructurales son las técnicas en donde reponemos todos los soportes que vamos quitando conforme vamos abordando la nariz, desde ligamentos, inclusive pues soportes como cartilaginosos, ¿no? Entonces los vamos a reponer ¿con qué? Con injertos, con suturas, todo se va a reponer, se va a estructurar, justamente por eso ese nombre, y vamos a darle eso, soporte, estructura en la nariz para que entonces no colapse, y tomando en cuenta el futuro de la nariz, ¿no? Claro. Que no es nada más a los 2, 3 meses, un año, es a años después. ¿Qué va a pasar? Cicatrices retráctiles que no sucedan y que las aguante ese tejido, ¿no? La de conservación también se está haciendo mucho otra vez, que ya existía hace muchísimos años, se está viniendo otra vez mucho, que es el conservar el cap óseo prácticamente, ¿no? O sea, que no hagamos las gibectomías. Esto es en lugar de estructurar, que yo estructuro, ¿no? Yo hago rinoplastia estructural, no hago tanto conservación. Igual, depende del paciente también, ¿no? Pero también está muy en boga ahorita la de conservación. Y lo más padre de todo, que sí vino a ser una cosa padrísima para el cirujano nasal, es los instrumentos de poder. Hay muchas cosas, sí, han cambiado. Se sigue haciendo la rinoplastia clásica, ¿no? O sea, el usar nuestras limas o legras, el usar nuestros osteotomos, todo eso se sigue usando, y uno como rinólogo tiene que saber pues, irse a la guerra con lo que tenga, ¿no? O sea, saber hacer la rinoplastia con instrumentos de antes como con instrumentos de poder. Claro está que si tienes la chance, ¿no? de saber usarlos y de tenerlos, pues sí te dan ciertas cosas en pro del paciente, ¿no? O sea, al principio cuando yo no tenía estos, ahorita les voy a explicar cuáles son estos instrumentos de poder, uno decía, es solo moda. Sí. ¿No? O sea, no lo decía así, pues es que haces lo mismo, al fin y al cabo sigues fracturando la nariz, sigues limando la nariz, estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Sí, es cierto, pero la manera en la que los haces te da mucho más exactitud. Tienes menos porcentaje de que falles en ese corte con osteotomo, que es un golpe, ¿no? La sinergia, digamos que la energía que expande un golpe, pues a veces no lo puedes proyectar en ese huesito, ¿no? Y en cambio, cuando usas otras cosas como son las microsierras ultrasónicas, puedes pintar esa fractura. Ok. O sea, le estás trazando. Entonces yo que uso instrumentos de poder en este momento, en el 100% de mis rinoplastías estéticas uso el piezotomo, que es un instrumento a base de ondas ultrasónicas. Tiene unas microsierras que lo que hace es cortar. Es un instrumento de corte más que nada, ¿no? Cortar, hacer las osteotomías, lo que antes hacíamos, el tac, 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 famoso. ¿Como el bisturí ultrasónico que le llaman? ¿O es otro diferente? ¿Es diferente? No, es diferente, ese es el armónico. Okay. No, ese sí es para tejidos blandos. Okay. Este respeta el tejido blando, ¿no? Esa es una de las partes fabulosas que tiene, que no te va a cortar cartílago ni te va a cortar ningún tejido conectivo. Entonces, aunque hagamos osteotomías, que son los cortes o fracturas controladas,
vamos a mantener los tejidos por dentro, que es en este caso, pues digamos el periósteo, ¿no? Por dentro del hueso, y hace que no se caigan tan fácil pues los huesos propios de la nariz, etc. Ahora, en lugar de las legras o las limas que usábamos para bajar dorsos y todo eso, también usamos ahorita, bueno, en mi caso yo sí lo hago, micromotores con fresado. Entonces también pues te dan mayor exactitud, mayor rapidez, conservas tus estructuras intactas, ¿no? Los que quieres conservar intactas. O sea, si quiero aquí bajarle al hueso este pedacito de la jiba, le bajo aquí y no me estoy llevando la mitad de este cartílago. Porque pues lo haces a veces sin ver, ¿no? No, todo lo tienes, eso sí, es una situación en donde este tipo de instrumentos es mejor manejarlos a techo abierto, en una rinoplastia abierta. Tengo colegas que no, que son muy ávidos con eso y lo hacen inclusive con técnicas de delivery, o sea, donde no abren la columela, ¿no? Que es la famosa rinoplastia cerrada. Pero igual, o sea, hasta los cirujanos más experimentados siempre dirán que los instrumentos de poder van más con una rinoplastia abierta, ¿no? Pero ¿Y ahí quedaría más cicatriz o menos cicatriz cuando se abre? Queda una cicatriz en la columnela. La verdad es que no pinta. O sea, exacto. Digo, lógicamente tiene uno que saber cómo manejar esa cicatriz, cómo hacerla desde un inicio, cómo manejarla después. Y de verdad que tengo fotos, todos mis pacientes tienen sus secuencias prequirúrgicas al mes, a los 4 meses y después de los 6, 8, 10, 12 meses. Y de verdad que la cicatriz, cuando más fea se ve es entre las 4 semanas y 3 meses, ¿no? Es cuando más roja está, morada. Es bien raro que un paciente haga una hipertrofia en esa zona. O sea, una hipertrofia es que la cicatriz se vea gruesa. Inclusive pacientes que tienden a hacer queloides, nunca me han hecho ahí una queloide, lógicamente hay que cuidarlas, ¿sale? Pero realmente nunca ha sido una situación donde el paciente se estrese ni nada. Yo creo que me ha tocado tratar menos de 10 cicatrices columnelares, o sea, para hacer el abordaje abierto de cientos, te puedo decir, cirugías que he hecho, ¿no? Entonces, pues vale la pena y para mí es como mejor manejo mi nariz y se ve, todo lo tienes perfectísimo ahí a la vista. Sí, de hecho, en las fotos se puede ver la diferencia entre una y otra, ¿no? A mí me ha tocado entrar a cirugías, de hecho, hace como unos 12 años más o menos que yo salí de la carrera, estando en el internado, me tocó entrar a cirugías de nariz. Y sí me tocó ahora entrar ya en estos tiempos y sí, o sea, es completamente diferente hace 2 años, la verdad, hace 12 años era pues muy, no sé, muy violento, mucho sangrado, o sea, la verdad mis respetos porque sí, o sea, quebrar la nariz, o sea, sí tienes, es como cirugías de ortopedia. Sí, ¿no? Que ves en la rodilla, exacto. Sí, digo, yo tampoco me encanta ver las cosas de ortopedia, pero yo estoy en mis naricitas y para mí, les digo, para mí la nariz es un templo, yo me siento como si jugara Xbox. Cuando hago rinoplastia, puedo estar ahí y se me pasan las horas tremendas, ¿no? Entonces, pues cuando te gusta algo, de verdad. Porque esa es otra, ¿no? O sea, no es una cirugía de 20 minutos, de 40 minutos. ¿Cuánto tiempo dura una cirugía de nariz aproximadamente? Yo creo que cada cirujano es diferente, desde cómo lo tratamos, pero en mis manos yo más o menos ando entre 2 horas y media y 3 horas y media. Ahí ya pues estamos hablando de la parte funcional, generalmente cuando tenemos algo de cirugía endoscópica. ¿Qué significa cirugía endoscópica? Es una cirugía para tratar ciertas situaciones en senos paranasales, desde sinusitis, pólipos, quistes, condiciones mucosas crónicas en fosas nasales como cornetes medios muy grandes, que se les llama concha bulosa, la cola del cornete inferior hipertrófica, que metes ahí aparte endoscopios, ¿no? Ya con todo eso, generalmente entre 2 horas y media, 3 horas y media. Ya hay veces que tenemos alguna cirugía de armonización y ya no es una rinoplastía o rinoseptumplastía más una cirugía endoscópica, también es un mentoplastía o una liposucción de papada, una autoplastía, o sea, sí van junto con la cirugía facial, ¿no? Porque muchas veces lo buscan al mismo tiempo. O sea, no nada más llegan y dicen, pues opérame la nariz. O sea, van otras también, así como cuando la paciente se hace el combo completo de abdomen, senos y eso. O sea, también pasa acá con ustedes, ¿no? Sí, claro. Me dicen, generalmente operamos de lunes a viernes en la mañana. Me dicen, operas 5 cirugías. Y les digo, sí, pero hay veces que operamos más de una cosa por paciente, o sea, en el mismo paciente. El día de hoy hicimos una rinoseptumplastía, hicimos un mentón y una lipo de papada en el mismo paciente. Hay veces que únicamente hacemos una rinoseptumplastía, hay veces que es una rinoseptumplastía
con toma de costilla. Entonces ahí todavía es más, ahí sí, esas sí tardan más, esas sí pueden tardar, en mi caso, unas 4 horas. Wow. 4 horas. Hay pacientes, hay maestrazos que están aquí en México que te hacen una rinoplastia con costilla en 2 horas y media, ¿no? Para mí tampoco pienso que el rapidez es calidad, o sea, cada quien sus ritmos, eficiencia, ¿no? Tampoco te digo que una cirugía de 8 horas esté bien cuando sea nada más una rinoplastia, pero realmente con que estemos siempre por debajo de las 4 o 5 horas, sí. ¿No? Pero sí, se va con muchas otras cosas la rinoplastia, ¿no? O sea, hay pacientes que se les hace blefaroplastia superior, se les hace mentoplastía o bichectomía. Bichectomía hago muy pocas, la verdad es que no me encanta hacer esa cirugía. Es muy rápida, pero sí. No para todos, como lo piensan. La lipo de papada, el levantamiento de cejas, otoplastías, no sé si ya lo dije. O sea, sí hay muchas cosas que se pueden hacer como armonización, ¿no? Y te las pide el paciente o inclusive se las ofrecemos cuando te dan apertura, ¿no? Si no, no les desbloquea su inseguridad. Pero si te dicen, doctor, ¿y cómo me ve el mentón? ¿Qué más me puedo hacer? Ajá, o ya muchos vienen sabiendo qué hago, ¿no? Doctora, ¿qué es eso de armonización? Ah, mira, el mentón. Sí. Y ya les digo, mira, fíjate tu perfil y ya les enseñamos, entonces aquí te vendría bien un implantito, bla, bla, bla. Y ya, yo creo que de 10 implantes de mentón que pongo, 7 se los propongo yo. Ok. Pero ahí sí muchas veces ya ves receptivo al paciente, ya no estás ahí haciendo nada con su autoestima. Para que haga ya juego están, también, ya con lo que se claro, armonizar, pues, justamente, claro, ¿no? Completamente. Y ya otros ya llegan sabiendo que lo hago. Doctor, es que vi lo del mentón y yo siento que mi mentón, no, sí, mira esto, ¿no? Sí. Ya también hay pacientes que no son nada más de mentón, ¿no? Que hay que mandar al maxilofacial para hacer avances o como tal cirugías ortognáticas, pero sí. Y pues sí, eso está padre, tener esos tiempos, ¿no? Más o menos. Y en mi caso, el 100% de las cirugías son ambulatorias. Ok. O sea, todos se van a casa, que eso todos significa se van a ambulatorio, ¿no? Y ahorita que comentaba lo de bichectomía, se ha puesto muy de moda los médicos estéticos, que pues no son cirujanos estéticos, ni son cirujanos, son médicos generales, es la realidad, y que hacen algún curso, algún diplomado, alguna maestría en medicina estética. ¿Cómo ve la parte de los expertos en el área de medicina facial que se hagan procedimientos de este tipo? Pues mira, la cosa es que no es que los hagan, es cómo van a resolver un problema, ¿no? Porque blefaroplastia superior lo hacen muchísimos, con un cursito un sábado. La bichectomía, el problema es qué pasa, cómo diagnosticas algo mal, cómo sabes hasta dónde tú vas a ponerte a quitar ese pellejito, ¿no? ¿Dónde sí es eso? ¿Dónde es un desprendimiento del elevador del párpado? Exacto. Y lo tienes que mandar con el oftalmólogo o el oculoplástico. O sea, ese es el problema, pues, esa preparación extra que tiene uno, y ni siquiera digo que me quiten trabajo a mí, pues, o que le quiten trabajo a mis colegas plásticos. O sea, yo siento que el sol sale para todos, pero aquí es la situación de no dañar. Así es. ¿No? O sea, tus pacientes serán tus pacientes, los míos son los míos. Aquí el caso es, pues, no solo yo creo que todos los que somos especialistas nos han llegado muchos casos de problemas, ¿no? De pacientes que llegan con malos trabajos. Y yo creo que nadie somos dioses como para no tener errores, tampoco. Yo pienso que yo he tenido mis errores y todo. El chiste es eso, saber cómo arreglarlos, ¿no? Y el problema es que ese tipo de entrenamientos no son suficientes para poder llegar a resolver problemas, ¿no? O inclusive el diagnóstico de ciertas cosas que sea suficiente como para poder tratarlos. Entonces, pues... Sí, digo no es tirarle a nadie, ¿no? Al contrario, pero sí es importante que todas las cirugías, cosas, pues que nos hagamos sea con los mejores, pues porque sí, personalmente ahí me ha tocado ver complicaciones, personas que han llegado a emergencias por bichectomías y que a lo mejor se le hizo fácil a una persona que no es experta a realizar este procedimiento. Esta persona llegó con un absceso de cuello gigantesco, o sea, y tristemente llegó a fallecer. Entonces, por una bichectomía, o sea, imagínate, era un señor como de unos 70 años que quería su segundo aire, ¿no? Entonces se hace va con una persona, le hacen el procedimiento, no fue aquí en Sonora, se lo hizo en otro lado,
pero ya con la complicación llegó aquí con nosotros a emergencias. Entonces, sí llegó con su absceso. Sí, o sea, el paciente séptico se complicó y se murió por un procedimiento tan fácil como piensa la gente que es una bichectomía. Es que esa es la cosa, o sea, son cosas fáciles, ¿no? O sea, realmente es un procedimiento rápido, es un procedimiento que si te lo enseñan, y más uno como quirúrgico, tal vez sea más complejo para alguien que no tiene las manitas enseñadas, pero dices, pues, ¿qué puede salir más? Es una grasita, tantas cosas. No hablemos de muerte, simplemente una parálisis facial, una sección del conducto salival, o sea, un absceso le puede pasar a cualquier médico por más entrenado, porque hay bacterias, es una zona contaminada. ¿Cómo vas a tratar ese absceso? ¿Cómo le vas a transmitir ese conocimiento si ni siquiera sabías que le podía pasar a tu paciente? A lo mejor ni siquiera le explicaron al señor. ¿Sabe qué, señor? Después de la cirugía, pues hay un riesgo de que le pueda pasar esto. Y si de lo otro, esto es un... O sea, lo que voy es que eso nos puede pasar a cualquiera, pues. Un sangrado, yo he tenido sangrados, un seroma, un absceso, que es la consecuencia de un seroma o de un hematoma que no se drena, eso le puede pasar a cualquiera, pues, porque el cuerpo es cuerpo. Y por mejor que tú hagas una cirugía puede aparecer. ¿Qué voy a hacer si eso sucede? ¿Cómo le voy a transmitir ese conocimiento a mi paciente? Para empezar hay que saberlo uno, ¿no? O sea, te puede pasar todo esto. Si tú ves que pasa esta situación, me hablas, vienes conmigo, esto no es normal, esto sí es normal, te voy a dar este tratamiento. XY situación para evitarlo y si sucede, se compone. Así es. ¿Me entiendes? Esa es la cosa. Pues. Eso sí, es justamente lo que pasa. Y aparte no nada más las bichectomías, ¿no? Me ha tocado ver que ponen, no sé, la verdad desconozco, biopolímeros, ponen otras cosas en la nariz, veo que están inyectando sustancias en la nariz, desconozco qué son, la verdad. Muy de moda es el ácido hialurónico. Exacto, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un implante absorbible, es el más seguro del mercado, es el más utilizado de todos y se pone muchísimo para rinomodelación. Ok. Contra eso yo, pues mis colegas que lo hagan bien, que tengan cuidado con la situación de la embolización. Sí. Yo no voy a estar nunca a favor de ello porque yo me dedico a lo demás, a lo quirúrgico. De todas maneras me llegan a mí. Sí, tarde que temprano va a caer allá. Entonces yo digo, mira, con que vayas con un médico estético bien entrenado, bien estudiado, que use buenos productos, que sea ácido hialurónico, que si te emboliza cualquier cosa, que te ponga tu hialuronidasa y que no pase nada. Cuando quieras operarte, vienes conmigo y ya te digo cómo procedemos. ¿Sabes? O sea, te digo, cada quien en sus gustos. Hay muchos pacientes que no se van a operar porque no tienen alcance económico en ese momento, no tienen el tiempo, inclusive la información, ¿no? Porque muchas veces no saben que ¿a poco eso lo podía quitar con cirugía? Y no era mejor entonces con el relleno. No, pues son cosas diferentes. Hay pacientes con pequeñas jivas que si tienen muy deprimida la zona de la raíz de la nariz, pues le ponen un poquito de ácido hialurónico a su médico estético y pues puede estar contento así 5 años hasta que llegue el punto en el que ya no, ya tengo el dorso estetal. Sí, es ahí grande. Ajá, o sea, porque se les va haciendo así, ¿no? Sí. Y ya sabrán. Aquí el chiste es que pongan eso, sustancias que estén autorizadas ante la Secretaría de Salud o cualquier fin legalizado y que no sean cosas ilegales como los famosos biopolímeros, ¿no? Sí. Los biopolímeros fueron hace muchísimos años lo nuevo, lo que ponían, lo que te enseñaba, bueno, ni eso ya ni me tocó, pero en congresos, ¿no? Ya sabemos que no, ya sabemos que eso es ilegal, pues. El problema es que hasta yo creo que me siguen llegando biopolímeros puestos de 3 a 5 años para acá. O sea, ya más nuevos de eso ya no me han llegado, pero he quitado biopolímeros de mentón, de nariz muchísimos y el problema pues es justo, ¿no? Que es una sustancia no absorbible, se queda ahí, sí puede causar mucha, aparte de que tal vez no es tanto la migración, pero es la reacción local del tejido blando, ¿no? La fibrosis que hace con el tejido blando y la deformidad y falta de soporte que le da a los cartílagos, ¿no? Entonces llenan las narices, es impresionante la cantidad de polímeros que se les quita. Cuando generalmente se hacen rinomodelación ahorita con 1 mililitro de ácido hialurónico, quitas y quitas y quitas polímeros que dices... O sea, ¿Cómo los pueden meter para empezar ahí, no? Sí, no, se les ve hasta por debajo del labio, les levanta, se les ven unas bolunas, todo. Y lo malo es que tú les quitas todos esos biopolímeros y quedan los cartílagos, pues por la presión, tantos años que tuvieron ahí, se hacen muy chiquitos, muy delgados, quedan sin nada de soporte, entonces hay que estructurar nuevamente la nariz, ¿no? Claro. El problema, aparte de los cartílagos, también es todo lo que se queda ahí enmarañado, por así decirlo, el polímero con el tejido blando, y cuando tienen aquí relleno tienes que quitarlo porque aparte son pacientes que también ya andan haciendo reacciones muchas veces locales y se les inflama y que dicen es que la otra vez tomé
y amanecí con el narizón así porque ya están haciendo una inflamación, ¿no? Reactiva. Sí. Entonces tienes que quitar los polímeros y aquí hacen muchas cicatrices retráctiles, tienes que estar tratando piel, todo. Tengo ya muchos casos de esos pacientes, ya sé cómo hay que tratarlos, hay que poner bioestimulantes de otro tipo en la nariz desde antes, durante, el postoperatorio mediato y tardío, cierta rehabilitación y todo, y quedan muy bien, pero sí es todo un procesar. Nunca va a ser lo mismo que operar a un paciente de nariz virgen, ¿no? O sea, claro, un paciente que va por primera vez sin tener relleno, sin tener nada de nada, y que tengan el mismo resultado, nunca va a ser igual. O sea, uno sí tuvo que pasar por un montón de cosas. Por eso, y siempre les decimos, hay que ir con los expertos. Sí. No está tan fácil, no es, me lo ofrecen allá por 5 pesos y me voy a ahorrar 5 pesos más, pues mejor me voy para allá. Claro. ¿No? O sea, hay que ver que su médico, que su cirujano, su otorrino, pues esté certificado, ¿no? Ellos llevan pues un montón de estudios atrás de todo esto, años y años y años de experiencia, y que, como comenta la doctora, pues saben qué hacer en caso de que llegue a haber una complicación. Somos humanos, todos nos podemos complicar, por la más mínima cirugía nos podemos llegar a complicar. Entonces, que alguien sepa qué hacer durante el procedimiento quirúrgico, pues es importantísimo. Claro, ¿no? Y si no, uno saber y tener tu equipo alrededor de colegas especialistas en otras cosas, ¿no? O sea, siempre es el hecho de manejarte con tu equipo, estar seguro que tu paciente va a estar seguro. Sí, lo que todos queremos es que a nuestro paciente le vaya bien, ¿no? Y como nos enseñaron ahí en la carrera, primo no cero, o sea, primero no hay que dañar al paciente. Si no lo sabes hacer, pues no te metas ahí porque te vas a meter en bronca. ¿No? Y no nada más legales, no nada más legales. También puede haber otro tipo de consecuencias, a lo mejor si esa persona no está bien, lo sabemos en lo que anda últimamente, entonces que tú vas a perder tu vida, te van a secuestrar, te van a hacer algo por andarte metiendo a hacer cosas que no te corresponden, pues la verdad es que no va, ¿no? Entonces vayan con expertos. ¿Cómo es la recuperación del paciente posoperado de una rinoseptumplastia o una rinoplastia? De una rinoseptumplastia primaria, ¿no? Que es la más común, ya sin hablar de agregados. Generalmente todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Me va a doler, doctora? Creo que es el miedo que tenemos todos, ¿no? A sentir dolor. No duele. O sea, la rinoplastia, porque es que las fracturas, y me dijeron, y vi en TikTok una paciente que parecía mapache y la. Bueno, para empezar, ese tipo de moretes son muy extraños. O sea, yo creo que ese tipo de moretes en mis cientos de cirugías he tenido menos de lo que cuenta mi mano. Y es por lesiones arteriales, una arteria angular o algo así, ¿no? Pero dolor, a pesar de que tengamos fracturas, no lo hay. Es una cirugía muy molesta. Eso sí, ¿no? O sea, siempre les digo, no hay dolor, pero si piensas que va a ser cualquier cosa, tampoco lo es. O sea, sí van a ser 5 o 7 días en donde van a estar con muchos síntomas molestos, en donde vas a pensar, ya, Diosito, que pase esto. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta tener la nariz tapada, a pesar de que no se manejen tapones, ¿no? Porque, doctora, ¿y deja tapones? Sí, no. Me tocaba escuchar eso. Ajá, no dejo. Ay, entonces voy a respirar. Claro que no. No, o sea, no puedo atraparte con esa mentira, pues, o sea, porque justamente, ¿no? En la gran mayoría de pacientes, aunque sean algo estético, estamos tratando algo funcional, ya sea en las mucosas de los cornetes o algo así que hace que tengan una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, el 100% de los pacientes se les tapa la nariz en algún grado, ¿no? Y eso es un síntoma muy molesto, que te lleva a que se te tapen los oídos, a que no te sepa la comida, que te duele la garganta porque estás respirando con la boca abierta, que te duele la cabeza, ¿no? Y luego no comen y luego se sienten todos mal. O sea, son como muchas cositas así que dicen ya. Pero realmente no hay dolor. Y esa inflamación, ¿eso cuánto tiempo más o menos dura? Sé que cada paciente es diferente, ¿no? Pero una prox que usted le diga, bueno, lo normal es que tú dures de, no sé, 5, 12 días, 15 días. El peor de los días es entre el segundo y el cuarto día. Es cuando más inflamación tienen. Después de ese día, generalmente ya los ponemos en masajes de drenaje facial. Y para el 7º, 8º día, que es su segunda curación, siempre los veo entre el segundo y cuarto día. Justamente en sus peores días los veo. Y para los 7, 8 días, que ya es para quitar todo, ¿no? O sea, quitamos empaquetamientos, quitamos placas de seguridad en el tabique, quitamos puntos, todo. Ya no están, está inflamada la nariz, pero ya no son esa carita que les digo que ya tienen esos cachetitos de ardilla, porque el edema, una de las indicaciones es que estén semisentados para que baje y que no se quede en los ojos, ¿no? Que no se quede en la zona nasal. Entonces traen los cachetitos de Kiko acá y así. Eso ya para los 7 días, con los masajes que les indico, la verdad es que 7, 8 días ya no traen eso. Ya se van a la calle y la gente sabe que están operados porque traen sus vendajes nasales. Pero de ahí en más,
Gracias a Dios son muy pocos los moretitos, o sea, pueden haber algunos derramitos por el manejo de los tejidos blandos que se vea un poquito amarillito o algo así, pero realmente esos moretes así grandotes que vemos en Mr. Google, ya sabes, son bien raros. Okay. Son bien raros y con los masajes igual se van en esos primeros 7 días, o sea, generalmente los pacientes regresan a sus labores de una rinoplastia primaria entre los 8 y 10 días, ya, okay. O sea, ya sus labores, no, le digo, no vas a andar al 100, o sea, tu nariz no va a estar al 100, vas a seguir haciéndote curaciones, lavaditos, ciertas cosas, pero ya vas a estar trabajando, ¿no? Sí. Digo, eso es en una persona como yo, como tú, o tal vez un maestro, alguien, un oficinista, ya sí. Si es un mecánico, ya si es una entrenadora de gimnasio, pues no, o sea, sí, claro. Eso sí tiene que esperar un poquito más. Pero generalmente para los 8 o 10 días ya están en sus labores. Y nunca es un reposo completo, ¿no? O sea, es un reposo relativo. Hay que estar en casa, hay que estar tranquilos, pero no tienen que estar postrados, se pueden parar a comer, al baño, todo. Generalmente cuando salen de la consulta del 3er, 4 día, se van a comer algo, ¿no? Porque los descongestiono, sí. Los aspiro y dicen, ay, qué rico, ya puedo respirar. Disfrútalo porque se te va a volver a tapar la nariz. Sí. Vete a comer algo rico o duérmete una siesta. Sí. Ajá, de que, ok. Y sí, no de que sí es cierto, doctora, ya se me tapa un poco. Entonces, sí, son los primeros 7, 8 días los dificilitos, pero ya saben, ¿no? O sea, yo sí soy mucho de transmitir toda la información que pueda al paciente porque siento que el hecho de que ellos sepan les da muchísimas armas para estar tranquilos, no estar ansiosos y que también sea mucho mejor la recuperación y eso está de mi parte, claro. ¿Sabes? Entonces, sí, a veces uno dice y los pacientes, no me dijo, doctora, y tú. Okay. A pesar de que uno tiene, ya sabes, la hablada. Estabas anestesiado. No, deja tú, yo generalmente los lleno de información en su cita preoperatoria. Siempre tenemos una cita ya cercana a la cirugía, entre unos 14 a 7 días antes, en donde hablamos desde las fotografías y hacemos proyecciones, donde les digo todas las dudas que haya desde la programación, porque tenemos más o menos unos 5 a 6 meses de espera entre la cita de valoración y la cirugía. Les digo, todas las preguntas que salgan de este día que nos vemos a cuando te vaya a volver a ver en tu preoperatorio, guarda una nota. Doctora, sí. Preguntas para la doctora Eulogio. Para que no se te vaya nada, porque el que tú te quedes con dudas también hace que estés más ansioso. Así es. Y así se van tranquilos, siempre les pido que vaya un familiar con ellos, más porque yo creo que el promedio de mis pacientes anda abajo de los 45 años. Entonces generalmente todos tienen o cónyuge o papás, ¿no? Entonces me gusta que me conozcan antes, se sienten los familiares más tranquilos, que al fin y al cabo son los que también tienes que tener con su información el día de la cirugía y todo. Y pues son un combo. 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Entonces a veces al paciente con los nervios y la emoción se le va una pregunta muy importante y a mí también se me puede ir algo de información y el familiar la hace, ¿no? O los dos son receptivos de la misma información y no andamos diciendo las cosas dobles. Claro. Y pues nosotros somos mexicanos y la verdad es que somos muy desesperados, ¿no? Y queremos ver las cosas rápido y queremos ver los resultados ya. Es como cuando entramos al gimnasio y ya queremos que en un día ya me estoy viendo en el espejo, me voy y me peso a ver si bajé 15 kilos, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona diga, mira, ya mi nariz me quedó bien, ya pasó todo el proceso inflamatorio y todo lo demás que nos comentó? ¿Cuánto es el tiempo más o menos que tarda? 6 a 12 meses. Okay. Sí. O sea, ahí depende también, te digo, lo mismo, ¿no? Tipo de piel, tipo de soporte, hombre o mujer, muchas situaciones, pero generalmente ya para los 6 meses se cayó lo que se tenía que caer. Okay. Generalmente ya para ese entonces ya si la punta se iba a caer ya se cayó. No en todas las técnicas se caen las puntas, ese también es dependiendo de lo que haga tu cirujano, ¿no? En las técnicas que yo hago son muy predecibles a futuro, son muy pocas las que desrotan, que así se llama cuando se cae. Realmente son muy predecibles, sí pueden asentarse los tejidos, ¿no? Les digo yo, es como si una chancla se afloja, pues más la nariz, o sea, se da de sí el tejido, ¿no? Entonces, generalmente para los 6 meses ya la estructura ya está, ¿no? O sea, también se pueden enchuecar, ¿no? Porque ahí estás manejando tensiones, tejidos que muchas veces estaban chuecos, el cartílago, ¿no? Que tiene memoria, ¿no? Es como un plástico, como esta botella redonda, ¿no? Que su memoria es redondo. Entonces tú lo quieres poner plano y a veces tiende a regresar. Hay que hacer muchas cosas para que eso no suceda, pero hay veces que por más que lo hacemos,
pues vuelven a regresar y es Así cuando es. se te pueden enchuecar. Generalmente para los 6 meses ya ves si la punta se enchuecó o el tabique o algo así, y ahí es en donde a veces necesitamos que el paciente sepa que en esas condiciones, ¿no? O sea, a veces hay reincidencia de esas desviaciones que te digo, siempre trabajamos para que eso no suceda. Así es. Pero pues se lo tienes que transmitir a tu paciente, ¿no? O sea, generalmente hay hasta, a veces cambiamos el tabique, o sea, no existe ese tabique chueco y tenemos que poner un injerto, ¿sale? Entonces, sí, hay que transmitir justamente todo eso, ¿no? Cada paciente es un mundo y cada quien requiere algo diferente, Sí. no es como No hay que rino igual. Sí, exacto, no es como que si a mí me operan, mi esposa, mi compañero va a hacer la misma cirugía y le va a ir igual que a mí, o sea, no, pues todos somos diferentes y reaccionamos diferentes. Algo más, doctora, que nos quisiera transmitir, ¿dónde la puede encontrar la gente que quiera ir con la doctora Denise Eulogio? Mi consultorio está en Centro Médico del Río, en Hermosillo, Sonora, claro. Y pues ya saben, ahí están en mi página los teléfonos de mis asistentes. Y pues no tengo mucho espacio para hacerlo ya, pero pues hay que agendar con tiempo. Si se quieren operar para finales de año y así, pues ya hay que empezar. Perfecto. ¿Algo más que le quiera comentar a la gente? Pues creo que ya abarcamos un poquito de todo lo que quería transmitirles. Sí. No, pues doctora, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. De nuevo, gente, vayan con gente experta, con doctores que tienen, pues vean las redes sociales de la doctora. La verdad sus narices quedan muy bien, quedan al fregazo como decimos doctora acá. Sí, no, la verdad que sí. Doctora, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuídense mucho. Doctora, gracias. Gracias.